Los planos sonoros, ¿qué hace cada voz? Cuando escuchamos una pieza, no percibimos todas las notas por igual. Hay voces que guían, otras que sostienen y otras que colorean. Componer no es llenar pentagramas, es decidir qué rol cumple cada voz dentro de un espacio auditivo. El objetivo de esta clase es aprender a diseccionar una pieza musical en planos sonoros y entender cómo cada uno construye el sentido total. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Como se pueden dar cuenta, pues ya acabamos un poco el módulo. Bueno, no acabamos, vamos a dejar en pausa o a un ladito el módulo de armonía y comenzaremos a ver temas de composición que ya algunos se ven integrados por eso para acá. Comenzando con este tema de la composición, alguno de ustedes, les pregunto, está abierto el chat y si quieren abrir su micro también, ¿qué diferencia hay entre crear música y componer música? Ya se los había preguntado en una clase anterior, pero me gustaría que me dieran sus opiniones. Ahí está abierto el chat, por favor vayan escribiendo, o si alguien quiere decirme cuál es la diferencia entre crear música y componer música. Si es que la hay, si no, pues también se vale. Sí, creo que, bueno, estoy de acuerdo con Melissa, pero creo que el tema de la creación musical tiene que ver con ese inconsciente colectivo del que luego hablas en tus TikToks, ¿no? En el que pues nuestro cerebro es capaz de conjugar de alguna manera los elementos musicales de forma más instintiva, por así decirlo, porque ya hay ciertas cosas que nuestro cerebro ya escuchó, se adueñó, se quedó y entonces, pum, lo produce. Y la composición supongo que ya tiene que ver con el análisis de esos componentes, ¿no? O sea, como ya comprender qué herramientas o más bien qué, pues sí, qué partes o qué compone eso que se crea de manera más como instintiva, lírica, humana, no sé. Súper, súper respuesta, me encantó y te voy a robar varias cosas que dijiste, Blanche, porque es verdad. Nos dice Ahora, Brian, crear sería más dejarse llevar por cómo suena. Ok, Carlos, ¿ya regresaste o también te volviste a ir? No, discúlpame, me intenté abrir el micrófono y me Te salí, saco. Es que es en el pero micro, no en el colgar. sí, justo ahí fue el error. Échale. Pero justo creo que lo dijeron bien. Tiene también que ver como con la intención, ¿no? Con eh, para qué lo estás haciendo y con qué noción, ¿no? Como que la composición sí requiere mucho más oficio y estas, como que sí hay técnicas para componer como más concretas. Ok, ok. Aquí hay varias cosas, están saliendo cosas muy bellas. Esto me gustó mucho, lo que dijo Blanche acerca de, pues justamente lo instintivo, lo que estamos viviendo, nuestro día a día, o nuestros valores y creencias van a estar ahí en la creación. Y lo que menciona Carlos acerca de la intención. Creo que eso es súper, súper importante y creo que aquí nadie debe de dejar a un lado este concepto porque si bien no vamos a filosofar arduamente antes de hacer una rola porque nos va a detener un poco, pues sí es bueno tener claro qué es lo que hacia a quién le queremos hablar con nuestra música. Está chido que nos pongamos ahí a experimentar y hacer todo, pero creo que si tenemos pues vamos a decirle don o esta facilidad o este talento o esta chispa por lo menos de tener la curiosidad de plasmar algo en el tiempo y en el sonido, pues sí ser conscientes de que tenemos un gran poder de mover las emociones y manipular las emociones de las personas para bien y para mal. Entonces, reflexionar nuestro propio mensaje creo que es algo maravilloso, creo que se debe de seguir haciendo y debe de estar alineado con nuestros valores como creadores musicales, porque es una gran responsabilidad, así como es un gran poder, pues la gente nos está prestando sus oídos para recibir lo que estamos diciendo, entonces procuremos decir algo pertinente, no necesariamente siempre estar profundizando acerca pues de la vida y del amor y de lo que sea, pero sí hacerlo con la mejor factura posible, tener la técnica lo más desarrollada posible dentro de nuestras posibilidades y hacer buena música con buena intención. Creo que ese es, en mi muy caso particular, mi misión es justamente ayudarles, darles, compartirles todo lo que yo pueda para que cada quien tome estas cosas y las use a su mejor criterio. ¿Vale? Entonces,
Nada más quería agregar un poquito eso. Y ahora si nos vamos a las diferencias, pues efectivamente, crear es algo más instintivo, es algo interno, es algo cotidiano, es algo que hacemos todo el tiempo. Todos somos creadores todo el tiempo estamos improvisando, estamos interiorizando lo que está sucediendo en nuestra realidad y pues si lo queremos llevar al mundo sonoro, vamos a tener un sistema y este sistema es la composición. Todas estas técnicas, cómo desarrollamos una idea, cómo desarrollamos una frase, que después se transformará en un tema o en un verso, cómo enlazamos estas ideas musicales con otra parte, con un contraste, cómo logramos el balance, todas estas cuestiones más técnicas en cierto aspecto, pues es pura talacha. En realidad, la composición está a la mano de todos, todos estamos creando y nuestra habilidad como compositores dependerá de muchas cosas, de esta técnica que vayamos adquiriendo, de la intención que le vayamos dando y sobre todo el estilo, lo que nos estamos, o al género al que nos estamos abocando. Eso es lo que nos puede cambiar un poco, pero los principios son, pues así como nos decía Blanche, pues casi biológicos, instintivos, que nos llevan a estas cosas. No son casualidades, por eso les subo estos TikToks de por qué las cosas suenan bien, por qué suenan mal, por qué suenan raras, por qué no enlazan. En realidad, justamente la crianza musical, la dieta musical que hemos llevado desde antes de que llegáramos a este mundo, pues está ahí presente todo el tiempo. Entonces depende de nosotros seguir desarrollando este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, uno de estos primeros puntos que quiero que vayamos estudiando y que, recuerden, esto no es de ninguna forma dogmático, sino no es una forma de conceptualizar el sonido y el tiempo, pues es justamente los planos sonoros. ¿Alguna vez había escuchado alguno de ustedes lo que es un plano sonoro? Seguramente ya los identifican, muchos de aquí tienen esta intuición, naturalidad para componer, no necesariamente con cuestiones teóricas, y lo hacen todo el tiempo, pero el hecho de que aquí lo estemos teorizando y conceptualizando es justamente para que podamos aprovecharlo, podamos moverlo y podamos seguir desarrollando técnica de la composición. ¿Qué es un plano sonoro? ¿Alguna vez habían escuchado el plano sonoro? Ahorita lo definiré un poco más a detalle, pero sí me gustaría situar el conocimiento de todos, por lo menos para que vayamos viendo qué se imaginan cuando yo menciono un plano sonoro. De por sí ya, si hacemos un análisis del par de palabras plano y sonido, pues ya les está dando una idea de hacia dónde va el concepto, ¿no? Vayan escribiendo en el chat, quien guste abrir eh, o quien quiera levantar la mano. Blanche, adelante, por favor. Pues bueno, yo o sea, por plano sonoro entiendo como un mapa que define o que limita, ¿no? O sea, es como, sí, es como un mapa, es como un universo o un tema en específico que tiene límites, ¿no? Como muy específicos que le van a dar un ambiente o características muy particulares en este caso, al universo musical de cada creación. O sea, le van a dar rasgos, van a adjetivizar, ¿no? De alguna manera lo que se escucha en una película, en un videojuego, en una serie, en una obra de teatro, o incluso en un disco completo, en un EP, no lo sé, eso. Súper chido. Es un concepto muy relacionado y tiene todo que ver, pero esto estaríamos pensándolo como territorio sonoro o como espacio sonoro. Justamente esto, hasta dónde llega nuestra semántica del tema, de nuestro género, todo lo que queramos, veámoslo como una gran, pues no sé, valle o llanura, o lo que ustedes quieran ver, y hasta dónde llega estos conceptos en todo lo que nos comparte Blanche, ¿no? En el sonido de un género, del disco, de los instrumentos que estoy utilizando, justamente está territorializando mi discurso sonoro. El espacio sonoro será el total de, pues vaya, del sonido que esté en algún momento en el tiempo, ya sea simultáneo o de manera secuencial. Entonces, efectivamente, eso tiene que ver con el territorio. Y si nos vamos a los planos, acá Brian nos dice, plano sonoro puede ser como la armonización por voces, tiene mucho que ver, justamente vamos a ver cómo funciona acá, y Raúl nos dice, puede ser un conjunto de sonido. Efectivamente, ahí está medio el spoiler en el texto de acá,
El plano sonoro es la capa perceptiva dentro de una textura musical. Entonces, pensemos en una rola sucede de el silencio y va al silencio. ¿Qué hacemos nosotros en ese intervalo entre dos silencios? Pues depende totalmente de nosotros, y cómo vamos desdoblando nuestro discurso sonoro justamente va a ser a través de planos. Es, como dice ahí, capa perceptiva, qué tanto se agrupa alguna cosa con otra, o qué lugar ocupa en mi atención. Si ahí están viendo mi cámara, yo tengo mis manos en un primer plano, el asombroso rostro de belleza varonil de su servidor en segundo plano, y el tercer plano, que sería el fondo hasta acá, lo que estoy tocando, que es la pared pizarrón que tengo detrás de mí, eso sería un tercer plano o fondo. Entonces, si hacemos una analogía visual, como si fuera una fotografía, un cuadro, un video, lo que sea, es justamente dónde están mis elementos musicales, hacia dónde se van. Entonces, yo puedo tener un elemento que esté en principio, que sea lo que más ocupe mi atención, se vaya moviendo, llegue a una parte intermedia, y si se va al fondo, entonces otra cosa adquiere el primer plano. Nuestro cerebro es bastante ineficiente para escuchar todo de golpe. Quizás los marcianitos o alguna cultura musical de otro planeta pueda escuchar esto al mismo tiempo, pero nosotros somos bastante ineficientes, somos bastante torpes. Entonces nuestro cerebro, por flojo, agrupa las cosas, y al estar agrupando las cosas, pues genera una jerarquía dentro de este mismo, puede ser simultáneo o secuencial. Lo podemos pensar como niveles de profundidad visual, justamente como les decía, el fondo, el medio y la figura. En la música, ahora si nos vamos, estos planos equivalen a, esto tómalo entre comillas porque dice a la melodía sería el primer plano, el acompañamiento sería un plano medio y el bajo sería el fondo. Y les digo que lo tomen entre comillas porque no necesariamente es así. El bajo puede ser un primer plano y la melodía se puede ir al fondo, ¿vale? Entonces, no pensemos que nada más se jerarquiza así, bajo, acordes y melodía, sino que pueden estar girando, y justamente esto le da profundidad y tridimensionalidad a mi sonido, a mi pieza. Yo puedo mover mis elementos de un lado a otro y puedo hacer interesante la misma pieza todo el tiempo con el mismo material, estar moviendo de un plano a otro, y esto le va a dar interés. Recuerden que la música es variación desarrollada en el tiempo a través de un proceso. Eso es la composición. Tengo un discurso musical que estoy variando, lo voy desarrollando, y que también tiene un proceso. ¿Qué proceso? Pues depende de nosotros, lo puede ir de suave a lo fuerte, puede ir de lo agudo a lo grave, puede ir de lo consonante a lo disonante, etcétera. Entonces, pensemos, o bueno, a mí me sirve conceptualizar, si a ustedes también les sirve, creo que sería provechoso. La composición, el sistema compositivo que compartimos, herederos de la tradición occidental europea y tonal, tiene que ver con desarrollar, es la variación desarrollada de mi material a través de un proceso. Y estos planos me pueden ayudar a estas cosas. En palabras de Pierre Schaeffer, nos dice, escuchar es jerarquizar. Y es justamente lo que les menciono, mi cerebro va a decidir a qué le pone atención. Puede ser que yo siendo bajista me enfoque en el bajo, puede ser que yo siendo baterista me vaya a la batería, etcétera. Eso ya también depende de cada quien, pero piensen también en su oyente, hacia dónde estoy llevando la atención de mi oyente. Quiero que escuche mi voz, quiero que escuche el arte sonoro o las texturas que están detrás de mí, si es un discurso, si son sonidos de la naturaleza, lo que ustedes quieran. ¿Cómo le digo? A ver, lo agarro de la oreja y le digo, escucha esto que te estoy poniendo acá. Y pues bueno, esto se puede lograr desde la composición y hasta la cuestión de la producción con la mezcla y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, tener bien claro los planos sonoros nos va a ayudar a tener claridad. Que si hay algo objetivo en la música, no es de si nos guste perrear con Mozart o no, es más bien qué tan bien está hecha que también está hecho mi discurso musical a través de tomar la atención del oyente. Es lo que yo quiero. Organizar su atención, decidir quién habla y quién acompaña todo el tiempo. Esto pues al principio será como cualquier cosa, estar analizando, viendo, moviendo, experimentando, y después se va interiorizando en el cuerpo y va haciendo de manera natural. Y les digo que muchos de ustedes ya lo hacen sin darse cuenta y así componen. Pero si ahora conocemos esto, pues justamente lo podemos aplicar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Perdón. Adelante, Melissa. Sí, entonces, digamos, si pudiéramos
no sé, jerarquizar los pasos a seguir al momento de componer. Ah, o sea, primero se toma a consideración el plano, digamos, nuestro plano sonoro, cómo vamos a ir encaminando la pieza, o más bien eso va surgiendo a la par con otro paso. Es maravillosa la pregunta porque depende de ti, exclusivamente de ti. Puede ser, voy a regresarme un poco a la creación. Les he hecho este ejercicio, siempre digo que parezco disco rayado para crear, que es aventar algo y que rebote y de ahí sale un ritmo, ¿cierto? Esto es una cuestión de creación la más burda posible. Aviento mi encendedor, chácata. Ese ritmo me dio, ¿no? Y lo tomo como una semilla. Entonces, ahí generé un primer plano, pues tomando este ritmo. Pero ¿qué tal si yo lo tomo como si fuera un plano medio, o sea, un acompañamiento? O como una línea de bajo. Entonces, cualquiera de las ideas que yo cree, que tenga en la creación, la puedo llevar a cualquiera de estos planos. Y digo que depende mucho de cada quien. Iremos viendo a través de los distintos módulos que les iré compartiendo cómo componer desde algún lado. Podemos componer desde el bajo, podemos componer desde los acordes o la armonía, desde un texto que justamente ya no tenga ningún otro elemento más que la pura letra corrida, desde la melodía, desde la textura, desde todo se puede componer. Entonces, pues depende más bien de cada quien. Habrá a quien le funcione, pues estar rasgando su guitarra, estará partiendo desde un plano medio, o quien se le ocurre una melodía y estará haciéndolo desde arriba. Dice Blanche, ahí dependería de lo que queramos provocar, ¿no? La intención que tengamos. Sí, o sea, como una semilla, sí, y justamente la misma idea la podemos llevar a lo que queramos provocar. Puedo hacer esto mismo. Estaba un poco nostálgico, está medio dark, ¿no? Pero si lo quiero hacer más feliz. Entonces ahí se conjuga con la intención que tengamos, ¿vale? ¿Va quedando claro, Melissa? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. Sí, gracias. Gracias a ti. Aquí les estoy compartiendo en la pantalla del Sibelius. Quien no sepa leer partitura, no se preocupe. Normalmente esto sí les recomiendo a todos que tengan una plantilla de un sketch. Bueno, esto yo ya incluso lo nombré así como mi plantilla de sketch, donde separo los planos. Tengo hasta arriba un plano, pues todavía no sé si primer plano, segundo plano, nada más está separado por cuestiones de alturas. Hasta arriba pongo ideas secundarias, en la parte de abajo pongo ideas melódicas o de primer plano, en la parte media, ahí se trabó mi Sibelius, pero espero que se estén viendo. Esto que acabo de seleccionar, pues sería una cuestión de acordes, que sería más bien pues un plano medio, y hasta abajo tengo una línea de bajo. Esto, pues evidentemente lo hago con la partitura, ¿no? Lo escribo así, pero ustedes lo pueden hacer directamente en su software de producción musical o grabando, si pueden bajar ahí alguno como el BandLab o alguno, si conoce a alguien otra aplicación, pues puede desarrollar estos 4 tracks, y lo limito a 4 porque normalmente el cerebro repito, es bastante ineficiente y siempre estamos pensando en 3 o 4 cosas simultáneas. Si agarra otra, la va a agrupar, que eso es lo importante de los planos. Y nada más les quería compartir un soundtrack de un videojuego, cómo lo fui desarrollando, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice Bregman en Auditorio Sin Análisis de 1990, el cerebro agrupa sonidos según altura, timbre, espacio y continuidad, lo cual llama segregación de fuentes. Esto es bien importante, los instrumentos se van a ir agrupando por distintas cosas, no depende tanto o más bien nuestra técnica como compositores depende de cómo agrupamos estas cosas.
Si nunca se habían preguntado por qué, bueno, pobres bajistas, aquí siempre les llueve, ¿por qué nunca se escucha el bajo? Aparte de que las bocinas de los celulares ya nunca lo dan, pues normalmente está en un plano tan al fondo y el registro no ayuda, y esto lo manda el cerebro hacia atrás. La guitarra, a menos que esté mal mezclado en la canción, pues va a estar en un plano medio y nuestra voz, la voz siempre va a dominar. Esto es algo muy importante a los que escriban canción, porque hagan lo que hagan, hasta si ni le ponen letra y nada más tararean, el cerebro está especialmente enfocado en identificar la voz por cuestiones evolutivas. Evolutivamente nuestro oído se va más a lo que está diciendo alguien o a una vocalización humana que a una guitarra, porque no existían las guitarras hace pues 10,000 años, ¿no? Entonces tenemos un cablerío neural más enfocado en determinar estas cosas, y esto debemos de tener cuidado si no queremos que nuestra voz esté todo el tiempo. Mejor me callo, ¿no? Mejor me callo y dejo que esté el solo de guitarra. Entonces tengan en cuenta esto como primer plano, y habrá muchas cuestiones en las que el mismo sonido se pueda ir hacia un plano u otro, les vamos a ir viendo poco a poco. Nuestro oído elige una voz principal por contraste. Esto es el contraste de frecuencia, dinámica o movimiento. Frecuencia es que vamos a irnos a lo más agudo. Esto tiene incluso diferencias en el cerebro de acuerdo a nuestro sexo biológico. Las mujeres escuchan más las voces graves y nosotros escuchamos más las voces agudas, ¿no? Y eso creo que biológicamente tendría sentido. Le ponemos más atención a eso, ¿no? Porque evolutivamente nos llama a nosotros como hombres una voz de mujer y viceversa. Adelante, Blanche. Oye, pero... no, ya me respondí. No, ya, perdón. Pero comparte tu proceso mental porque yo me quedé igual. No, es que no sé por qué, o sea, como que ahorita que dices esto me acordé de mis clases de música, de canto, en la FAC, en donde nos decía nuestra maestra rusa que dependía, o sea que por ejemplo, había más voces agudas, sopranos, en todo el territorio, por ejemplo, latinoamericano, que es más cálido, ¿no? Por ejemplo, y que en las partes del mundo en donde todo es más frío, pues las voces de las mujeres eran más graves, ¿no? Había muchísimas más mezzos, más ya no me acuerdo cómo se llaman bajos, no se llaman bajos, ¿no? ¿Cómo se llaman las voces más graves? Contralto. Más contraltos y así, entonces, como que, y que dependía obviamente mucho como del tema del clima y de la alimentación, como una cosa así, y yo, bueno, ahorita que dices esto de que los hombres escuchan más lo agudo y nosotras lo grave, ¿no dependerá también como un poquito de esa diferencia como geográfica? Híjole, no sé si geográficamente tenga algo que ver. Sí me lleva a pensar a cosas de genética, porque pues obviamente la gente del norte de Europa pues es de la más alta del mundo, ¿no? Entonces tiene una caja de resonancia más grave, tiene más de dónde colgar la cuerda de pues, las cuerdas vocales. Lo que sí se ha determinado es justamente eso. Y cuando digo más respuesta conforme al género, o más bien al sexo biológico que tenemos y al cual respondemos, tiene que ver con estas cuestiones pues de selección sexual y de pues, neuroanatómicas, ¿no? O sea, de cómo está constituido el cerebro masculino y femenino para determinar estas cosas. Y no necesariamente es que escuchemos mejor o peor, sino que nuestra atención se va hacia allá. Eso es lo interesante. Y bueno, esto es en cuanto a la frecuencia. La dinámica pues nos va a llevar a un primer plano siempre lo más fuerte. No es lo mismo estar, pues, esto también tiene pues, obviamente la explicación biológica. Si nosotros pensamos un animal que se está acercando a nosotros, pues por pura fisicalidad está tomando nuestra atención, ¿no? Vamos a ponerle más atención a algo que esté más cerca de mí, que normalmente va a ser más fuerte, algo que esté más lejos de mí, que, repito, normalmente va a estar más lejos, a menos que sea como la Llorona, ¿no? No sé qué leyenda mexicana dice que entre más lejos se escuche, pues está más cerca, ¿no? Acá no funciona. Aquí sí funciona lo de las dinámicas. Y finalmente el movimiento, le vamos a poner más atención a algo que esté más móvil, o sea, que tenga mayor cantidad de información
le están poniendo aquí más atención a mi mano derecha del piano que a mi izquierda. Entonces yo puedo ir distinguiendo los planos por estas cuestiones, porque está adquiriendo, está reclamando mi atención, en este caso el movimiento. No son los únicos, también existe el timbre. Si nosotros escuchamos en una canción, pues no sé, de rock urbano y suena un fagot, nos va a llamar inmediatamente la atención porque es atípico. No es muy típico que toquen el fagot en rolas de rock urbano, y al ser un timbre peculiar o diferente, pues nos va a decir, ah, caray, ¿qué está sonando por allá? ¿No? Entonces también esto lo podemos utilizar y lo necesitamos utilizar ya si desarrollamos formas largas, pues justamente cómo mantenemos el interés a través de estar cambiando los timbres. Nos dice Brian, entonces, independiente de lo que escuchamos, podemos ignorar sonidos inocentemente. Sí, justamente el cerebro es súper ineficiente, súper ineficiente. Tiene un buffer de 3 o 4 planos a los que está escuchando, pues, la mayoría del tiempo, y muchas veces son inconscientes, ¿no? Les ha pasado, otra vez repito, los bajistas o los refris, no nos damos cuenta hasta que se quedan callados, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y justamente eso, porque notamos ese vacío. Entonces, efectivamente, Brian, es justamente lo que pretende esta teoría de la percepción, ¿vale? Entonces, la melodía suele dominar, si llamamos melodía a este primer plano, a que tiene un rango medio alto. No es que no pueda estar en el bajo, pero normalmente una melodía va a estar en un registro medio alto, va a presentar un movimiento direccional claro, es decir, va teniendo estas curvas, pues no tan pronunciadas, ¿no? Creo que se desconectó mi piano. O sí está viendo que se me da, a ver, déjenme. No, ya se quedó pasmadito. Bueno, espero que sí lo estén escuchando. Caso contrario, así yo utilizo esto, que está muy salteado, se va a ir a un segundo plano, porque no tiene dirección, está brincando de un lado a otro, entonces el cerebro lo toma como algo muy difícil y dice, ni me voy a esforzar, ¿no? Ni lo voy a escuchar, ni le voy a poner atención, y pum, se va al segundo plano. Eso es lo que pasa normalmente con estas cosas. Cuando requiere un esfuerzo cognitivo fuerte, o si no fuerte, un poco más difícil que el promedio, se ignora. Decía Stockhausen que la música puede llegar a ser tan diferente que comienza a ser igual. O sea que si tenemos algo así, esto es tan diferente todo lo que hago que comienza a ser igual. Se empieza a agrupar en este debraye de notas, ¿no? No tiene dirección. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Los planos no se definen por la teoría, sino cómo el cerebro prioriza la información, ¿vale? Esto, pues toda la teoría que le podamos poner, pero en realidad aquí el que manda y siempre va a mandar en esta clase y en la vida es el oído. Yo les puedo contar, les puedo dar mis aquí, pero si su oído no lo está captando, no lo está haciendo, pues sirve para dos cosas, ¿no? Vamos con las 4 funciones principales. Y esto, repito, no es necesariamente que se quede como melodía a primer plano, sino que también podemos llevar el mismo principio hacia el bajo o a los acordes, etcétera. Pero aquí lo estamos separando en melodía, bajo, acompañamiento y textura o fondo, ¿vale? La melodía es la portadora del mensaje emocional. Siempre he considerado, bueno, no siempre, más bien voy desarrollando una idea que les comparto siempre en la carrera de composición, mis alumnos de la licenciatura, ¿vale? Entonces, bueno, son esas dimensiones y están relacionadas con los planos. La melodía aquí lo vemos como, pues es justamente lo que les mencionaba, la portadora del mensaje emocional, requiere dirección, identidad y aire propio. Psicoacústicamente, el oído sigue el contorno melódico como sigue una voz humana, regresando a este punto de que está muy relacionada con cómo percibimos, pues, el mundo animal, nos lleva hacia nuestra atención la lleva hacia ese punto. Ejemplo, pues la voz principal de una canción, la línea del violín o el lead en el jazz, sea una trompeta, un saxofón, etc. Bajo, estamos viendo como las partes extremas, ¿no? La parte más aguda y la parte más grave sería el cimiento de nuestra pieza, define el espacio armónico y rítmico, conecta la armonía con el pulso, esto es súper importante, y el oído la percibe más por ritmo que por altura.
pero condiciona la sensación de reposo. Entonces, el bajo, vamos a escuchar más, a los pobres bajistas les escuchamos más el ritmo que lo que están diciendo melódicamente. Entonces, está muy cercano, aquí quien se dedique al rock o al pop o al metal o a cualquiera de estos géneros, saben que el bombo de la batería está muy relacionado con el bajo, ¿cierto? Entonces, al estar tan conectados, pues es una cuestión bien instintiva, bien rítmica, que me está dando en el pecho. Así, pum, siento, ¿no? Literalmente mi cuerpo siente esa vibración y se va condicionando a esto. Nos da sensación de reposo o nos puede acelerar. En una capa intermedia tenemos el acompañamiento que pues lo podemos pensar como el cuerpo o la gran tela que está recubriendo todo esto, rellena el espectro medio, puede ser una jarana, un ukulele, un piano, una guitarra, etcétera. Su función aquí la llevamos al plano límbico, es contextualizar, está armonizando y sosteniendo todo el tejido. Lo que está haciendo la melodía y lo que está haciendo el bajo lo está abrazando, lo está rellenando, está dando todo este espacio. Psicoacústicamente nos aporta densidad y textura. Podemos tener una guitarra muy punteada, que nada más, o acordes cortitos o abiertos. Y esto pues tiende una tela al oyente, un manto. Puede ser un manto de red o puede ser un manto de seda que se esté moviendo todo el tiempo de muchos colores, ¿no? Entonces nos sirve pensar la armonía como este contraste, sobre todo saber que lo podemos cambiar en cualquier momento para apoyar mi mensaje, mi verso punteado o cortito, mi coro súper abierto para que abrace, ¿no? Etcétera. O sea, eso ya depende de cada quien en cómo va desarrollando su lenguaje compositivo. Acordes de guitarra, comping de piano, cuerdas de fondo. Y finalmente tenemos la textura o el fondo, que serían, pues, aquí lo ponen como un cuarto plano, ya lo que está casi subliminalmente, ¿no? Sonidos que no articulan ritmo ni melodía, pero definen el ambiente. Podemos poner un pad de cuerdas ahí que esté, no me está dando ritmo, me está dando armonía, pero pues ya de una manera muy, a ver, si puedo ponerlo acá. No hay movimiento, solo se tiende este color, ¿no? En la música orquestal pueden ser pads, resonancias o reverberaciones, eso también aplica para la voz. Y en mezcla moderna de la música contemporánea, pues bueno, tenemos sintetizadores, drums o delays de mi misma guitarra o de lo que sea. Su función es emocional, espacial y cognitiva. El cerebro la percibe como un ambiente afectivo. Yo puedo generar con el mismo instrumento y a través de la armonía un ambiente brillante y feliz o algo bien lúgubre. Mismo instrumento, no tiene ritmo, nada más está tendiendo este color, es un ambiente afectivo, ¿vale? Entonces podemos ponerle unos pads bien tristes a mi rola feliz y hacemos lo mismo, generamos disonancia cognitiva. Preguntas, dudas, hasta aquí, ¿vamos bien? Súper, vamos con la relación entre los planos. Los planos no existen aislados, obviamente. Todo interactúa, todo el tiempo se están moviendo, o bueno, no todo el tiempo, más bien depende de nosotros si los queremos mover. Y justamente recuerden que el contraste nos puede ayudar. Entonces, si cambian sus planos entre el verso y el coro, les sirve para separar el mensaje. Y vamos a hablar un poquito más de la forma, pero recuerden que si decimos todo el tiempo las cosas y no te dejo ninguna pausa sobre nada y estoy hablando todo el tiempo y así no respiro para nada, pues es difícil de entender, ¿no? Entonces, si yo digo una frase y tengo una pausa o cambio la voz, inmediatamente la idea se separa. ¿Cómo podemos separar eso? Pues jugando con los planos. Por eso existen las intros, por eso existen los versos, por eso existen los coros, por eso existen los puentes, porque estoy abriendo más lugares de este ambiente sonoro que es la canción completa. Entonces, puedo usarlos para generar contraste. Y entre sí mismos van a tener contraste, va a haber una melodía móvil y un acompañamiento estable. Esto es bien importante y me voy a detener aquí un poquito más. No todas las cosas se están moviendo todo el tiempo y eso es lo que a veces nos detiene un poco a componer, porque queremos que todos se estén moviendo todo el tiempo, ¿no? Que el bajo esté haciendo una línea súper perrísima y que la guitarra también esté haciendo un solo y que la melodía de mi voz y que la letra esté súper densa, ¿no? O sea, imagínense todas esas cosas, más bien yo tengo que priorizar qué es lo que quiero decir.
y en qué momento. No necesariamente en toda la canción, pero sí en qué momento. Si mi letra es muy fuerte, es difícil de entender por la sutileza emotiva que puede llegar a tener, pues mejor le doy enfoque y los demás los pongo atrás, acompañando, abrazando el mensaje. Pero imagínense si tengo una melodía súper torcida, con una armonía que se está cambiando todo el tiempo y los instrumentos están cambiando todo el tiempo y mi letra es súper rebuscada, es muy difícil para el oyente seguir todo eso. Muchísima información. Entonces prioricemos qué quiero. Y les digo, esto no toda la rola, puede ser que el coro esté bien burdo y que nada más sea muévelo, 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 y pues puedo ponerle todo el ritmo ahí, le puedo cambiar todo porque el muévelo, 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 digamos que estructuralmente no es tan importante. Sí cambia y sí me va a llevar a moverlo, pero pues más bien justamente lo musical es lo que quiero que haga que lo mueva el que lo esté escuchando, ¿vale? Entonces, pensemos esto como una compensación. Cuando el bajo se mueve mucho, la melodía se calma. Y viceversa. Si mi letra es muy densa, mi armonía por lo general va a ser más sencilla. Esto nada más por cuestión de cómo percibimos, ¿vale? La energía rítmica entre el bajo y el acompañamiento se define el pulso perceptivo. Lo que más me va a decir cómo va el pulso es el bajo y los acordes. También la batería, pero principalmente ellos dos. La proyección emocional, la textura refuerza o contradice el tono afectivo. ¿Vale? Entonces recuerden esto, tatúenselo por lo menos con henna o déjenlo en un papelito. Componer es equilibrar tensiones entre planos. ¿Vale? Esta frase es muy, muy cierta. Es uno de los primeros principios que debemos de tener a consideración. Vamos a equilibrar las tensiones entre los planos. Ok, hasta ahí vamos bien. Les voy a compartir ahora acá en el Sibelius justamente lo que estaba haciendo. Les mencionaba a quien llegó despuesito que esta es mi manera de trabajar normalmente. Genero un sketch, así algo muy básico. Todo esto está para piano. Genero ideas muy, muy rápidas. Lo más, lo habrán visto en una de las clases anteriores, donde estoy vaciando ideas todo el tiempo. Y después, pues, genero esta piececita. Esto es para un soundtrack de un videojuego en el que estoy participando, donde pues ya vienen fechas de Halloween, entonces bueno, intenté sacar como ideas muy básicas de acuerdo a la armonía. Ahorita se los pondré, nada más les quiero mostrar cómo lo organizo, ¿no? Aquí en el caso, Melissa estaba preguntando hace rato de cómo, desde dónde componemos. Aquí comencé, la idea me la dio justamente algo pues rítmico, armónico con el bajo, ¿no? Entonces tomé esta idea, que pues nada más es una polirritmia sencilla de... Y esto porque todos estos videojuegos que saldrán de lo que nos estamos juntando tienen una temática de panteones mexicanos. Entonces dije, bueno, lo quiero hacer algo cercano a mi raíz, que yo no soy veracruzano, pero me dedico a tocar música jarocha y algo en 6/8, entonces lo llevé hacia allá. Comencé con esta célula básica de taca, taca, pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam, pam, ¿no? El bajo y los acordes. Entonces eso lo generé como un acompañamiento y sobre él fui tarareando. Esto sí se lo recomiendo un montón. Déjense un loop o una base de algo y comiencen a tararear arriba de eso porque viene desde el cuerpo. Generé una pequeña melodía y simplemente fui desarrollando a través de la técnica pues diferentes variaciones, un poquito de contraste ahí. Y así fue vaciando todas estas ideas. Se les voy a poner en... Creo que sí, aquí sí puedo compartirles al mismo tiempo el audio. Ah, puse una carita. A ver, les voy a compartir esta ventana. Ahí está. Y les pondré el papel. Bueno, aquí hay más instrumentos porque saqué el MIDI para que salió todo como un gran bloque, entonces lo tuve que separar en justamente los planos que estamos mencionando. Entonces, ahí va. Le voy a dar play. Me dicen, por favor, si se escucha. Un segundo.
Estas son puras ideas sueltas, o sea, y las puse sin ningún tipo de información tímbrica ni nada, o sea, puro ritmo, puro sonido de pianito, así el más piñatón que encontré del MIDI, para no tener influencia de ninguna otra cosa. Etcétera. Entonces nada más ahí puse esas ideas, y como lo pueden ver aquí en el Sibelius, pues está muy, muy separado, ¿no? Sé si se ve claramente la distinción entre bajo, acordes y eso. Y ahora, ¿qué hago con estas cosas cuando ya lo completé? Son como 3 minutos de puras ideas sueltas así, una pieza, digamos, completa, como si fuera un popurrí de lo que voy a hacer. Entonces tomé este intro, nada más esta idea rítmica y acordal, o sea, armonía y ritmo, y desarrollé la primer pieza, que muy probablemente sea la del inicio, como cuando se abre este mundo, ¿no? Como manera de introducción de las mecánicas del juego y todo eso. Entonces, ese primer intro lo desarrollé para acá, y ya voy pensando en planos, qué le pongo a cada quien, hacia dónde se va el bajo, hacia dónde se va la melodía, etcétera, y cómo complemento estas cosas. Ahí les va este ejemplo de cómo desarrollé este primer intro, y aquí nada más es ponerle atención a cómo entran los instrumentos, hacia dónde se va su atención. Eso es lo importante, y quiero que ahora escuchen la música de esta manera. Yo sé que ya les arruiné ahí el cerebro y el oído, y van a estar escuchando todas las rolas y las cumbias y van a decir, no manches, ese es un primer plano. Bueno, quizás no estén así de ñoñas como yo, pero pues es provechoso hacer este tipo de ejercicios. Ahí les va. Bueno, sí, por otro rato así. Spoiler, el juego trata de un gato al cual fallece su dueño y quiere contactarse a través de él. Entonces, por eso es bastante nostálgico y como, pues sí, medio, está sadcito, ¿no? Y bueno, ahí los planos simplemente los puse de esta manera, lo pensé así, como les había puesto acá en el Sibelius, ¿vale? ¿Qué aplicación tiene entonces para todos? Compositores, aquí quien quiera componer, decidir qué voz lleva la intención emocional antes de escribir. Esto es lo primerito, y por eso lo mencionaba al inicio. ¿Qué intención tenemos cuando estamos componiendo? ¿Qué mensaje le quiero dar? Y le repito, no tiene que ser el más profundo de la vida, ¿no?
no tenemos que estar hablando de la realidad del universo, el tiempo, lo que necesiten. Quiero que muevan el bote bien cañón, la banda que escuche esta rola. Pues háganlo realmente, que lo mueva así chido, no nada más a medias, o sea, no sean tibios para componer. Agarren todos los elementos que tienen, que estamos viendo acá y que seguiremos viendo y que ya conocen, para que mueva el bote el que lo escuche. Quiero que llore quien lo escuche. Pues hagan todo lo posible, porque no nada más llore, sino que berree, ¿no? Que se deshaga en lágrimas, que sienta lo más fuerte que pueda sentir. Entonces, denle toda la intención y organicen sus planos para eso. Les digo, seguiremos viendo cuestiones, sobre todo en orquestación. Y orquestación no me refiero no nada más a componer para orquesta, sino cómo decidimos qué timbres usar para mi canción. ¿Por qué una jarana y por qué no una guitarra? ¿Por qué un clarinete bajo y por qué no una flauta, etcétera? Todo eso lo podemos empezar a aplicar, ¿vale? Entonces, para los arreglistas, pues distribuir registros, dinámicas y timbres para clarificar planos. Si ya tenemos una rola y le queremos hacer un cover, podemos jugar con estas cosas y llevarle la melodía a la parte de, no sé, el bajo, el cello, o una voz grave. ¿Cómo voy controlando estos planos? Para los que se dedican a la producción, pues bueno, esto la tienen de cierta manera, es su pan de cada día, pero pues aquí es más bien experimentar, ¿no? Cómo controlamos, cómo experimentamos los planos con la mezcla. ¿A qué le subo, a qué le bajo, qué ecualizo, hacia dónde mando, izquierda o derecha, qué instrumento, para pues ver si tiene algún cambio emocional? Hacer el cambio, siempre es bueno recibir retroalimentación de gente que no sea nuestra familia, porque para ellos siempre componemos bien bonito y siempre está muy bello todo. Sí, para eso también la comunidad, para que suban sus rolas al Discord, para que pidan opiniones de todos los demás, y aquí todos vamos a ayudar. Es mejor creo que tenemos 150 integrantes, 150 pares de oídos, a nada más uno, que es el de su tía, que le va a decir, ay, mijo, compone súper chido, ¿no? Y pues aquí seremos, con todo el corazón, le daremos la crítica constructiva. Entonces los animo a que también utilicen el Discord y el grupo para esto, por favor. Y como ejercicio, tomar una misma progresión y reorganizar los planos, o sea, su misma canción. Hagan este ejercicio, la melodía en agudo, bajo en grave, y luego invertimos los roles, la melodía en el grave y el acompañamiento en agudo, y observar cómo cambia la atención del oyente. A mi misma rola, cambiarlo nada más, el verso 1, si yo tengo primer plano agudo, segundo plano grave, pues lo volteo. Puede ser que incluso esté mejor que lo que había pensado originalmente. Entonces, este tipo de experimentos, esa es la diferencia entre componer e improvisar, que si componemos, tenemos la facultad de poder cambiar cosas, experimentar y decidir qué es lo que quiero. Improvisando no, improvisando tengo que resignificar lo que ya la regué o lo que sí acerté. Entonces, ahí empieza el oficio de la composición. ¿Qué posibilidades le puedo dar a mi material? ¿Cómo lo puedo llevar a otros puntos? Entonces, no se queden con la primera idea que generen, o más bien, no me refiero a que, a que la desechen, más bien experimenten con ella, hacia dónde la podemos llevar, para ver que en una de esas es más efectiva lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, de nada sirve, o más bien, si no hago este proceso, probablemente me esté dejando buenas ideas atrás. Y así como funciona la creación en esta realidad, alguien más lo va a hacer, porque las ideas encuentran otra cabeza a la cual llegar. Entonces, háganlo. Si ya está rondando eso, recuerden que somos antenas del universo, y si nos está llegando esa idea es porque es a través de nosotros que la vamos a materializar, y tenemos que experimentarlo. O sea, tenemos que agarrar la misma idea y moverlo a un lado u otro. Ahí es el oficio, esa es la talacha, no hay otra cosa, y se desarrolla haciéndolo. Entonces no puedo yo esperar a tener buenas ideas si no me dedico a desarrollar ideas. ¿Cómo encuentro una buena idea si no desarrollo mis ideas? ¿Vale? Entonces les animo a que hagan estas cosas. El plano no es jerarquía de importancia, es jerarquía de atención. No es que el bajo sea más importante, no es que la melodía sea más importante, es más bien hacia dónde se va mi atención. Pero le doy importancia a través de eso, a través de decirle al oyente, escucha esto, es que se lo estoy haciendo importante. Imagínense un verso, un puente, donde lo único que suena después de toda la orquesta es una voz solita, con eco o con un reverb, una voz desnuda en medio de la canción.
va a tener toda la atención y va a tener toda la importancia del mundo. Es lo mismo que en escena, ¿no? Si tenemos en el teatro toda la bola de gente ahí y de repente se van todos y dejan uno solo, antes de hablar nosotros ya estamos escuchando, porque es la atención, la importancia que le damos. En ciertas músicas, la debussiana, el ambiente, el minimalismo, los planos se mezclan y el oyente flota entre ellos. Podemos hacer una mezcla o un juego de planos muy constante y muy rápido, entonces ahí se genera también otro tipo de mundo sonoro. El oyente no escucha todo lo que suena, escucha lo que tú decides destacar, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusiones, los planes sonoros organizan la percepción. Cada voz tiene una función perceptiva y emocional. La melodía comunica, el bajo sostiene, el acompañamiento contextualiza y la textura emociona o expande. Dominar los planos es aprender a pensar tridimensionalmente en la música. El verdadero compositor no escribe notas, construye espacios donde las voces conviven con sentido.